Lorenzo García Guerra ya está con nosotros. Él es, bueno, un increíble experto en vinos, por supuesto, gran sommelier, gran experto en este maridaje que debe de realizarse, por supuesto, entre los alimentos y las bebidas, ¿no? Experto en degustación de vinos, en cocina, y nos encanta tenerle acá el día de hoy precisamente para hablar ahora no de vinos, ¿no? No de enogastronomía, sino de whisky. Querido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muy buenos días. Gracias por... Oye, Perdón que te despertamos tan temprano. no hombre, no me despertaste, yo a las 7 salgo a llevar a mi hijo a la escuela, así es que Ah, muy bien, muy bien. estamos contentos de estar con ustedes y la verdad que qué gusto que me hablaste, teníamos tiempo de no escucharnos y bueno, pues temas apasionantes estos y a los cuales me he dedicado toda mi vida, ¿verdad? Genial, y más porque vamos a aprovechar justamente el tema del Día del Whisky, que es mañana, y hay que revisar, ¿no? Justamente esta bebida alcohólica destilada, por supuesto, donde se usan cereales como malta, cebada, no sé, trigo, centeno, muy probablemente. Bueno, hay whiskies hasta de maíz que hacen en los Estados Unidos, ¿no? Y hace muchísimo Exactamente. tiempo que existe el whisky sobre la tierra. Se habla de que nació en Irlanda, ¿cierto? Por allá de los años 1400. Mira, como bebida que se empezó a destilar, sí, nace aproximadamente en esa época. Hay un dato interesante que dijiste al inicio. Básicamente para la elaboración de whisky se utilizan 3 granos en el mundo, ¿no? Sí. Los principales son, primero, la cebada, que es el número 1, que es básicamente lo que se utiliza en Inglaterra, en todo el Reino Unido, Sí. Irlanda, Escocia, todos estos países. Luego, el número 2, el maíz, el que es en Estados Unidos, el bourbon, y el rye, que es el centeno, que ha tomado una fuerza impresionante con sobre todo los whiskies elaborados en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y como todo, se descubrió de una manera, de alguna forma fortuita, ¿no? Este tema de cocer los granos y hacer caldos con ellos, luego estos caldos de manera natural se fermentaron, generaban alcohol, y luego este alcohol se destiló ya cuando estas técnicas de destilación surgieron por ahí alrededor de los 1400, ¿no? Y es cuando se empieza a hacer por primera vez whisky, ¿no? Pero esta es una bebida que tiene una importancia que hoy ha sido increíble cómo ha crecido, ¿no? Es una locura, le ha ganado terreno y protagonismo a muchas de las bebidas espirituosas en el mundo, y curiosamente en México también se ha puesto de moda. Hay whisky mexicano, se están haciendo whisky de buena calidad. Lo probé hace muy poquito, por cierto, sí. Y cosas muy interesantes, distintos granos de maíz, lo cual nos da distintos perfiles de whisky, ¿no? O hay whisky de centeno mexicano también. Pero yo creo que lo más interesante de esto es conocer un poquito más a fondo por qué es tan importante esta bebida, cómo se hace, Sí. y darles algunos tips a los radioescuchas, ¿no? Sí, por favor. De cómo comparar, ¿no? Mira, primero que nada, cuando decimos se hace con maltas, es bien importante. Malta es el mismo grano, nada más la diferencia está en que el grano se germina para que sus carbohidratos de manera natural se conviertan un poco en su parte harinosa, se conviertan en azúcares, ¿no? Y esto nos pueda dar el alcohol de la fermentación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de maltas, hablamos de granos germinados, ¿sí? Pueden ser esos 3, maíz, centeno o cebada. Y luego, estos sufren un proceso de calentamiento y tostado que de alguna manera nos va a dar los distintos colores y de alguna forma nos va a dar también color y sabor en el whisky. Hay distintas formas de tostar esas maltas, ¿no? Y hay en Inglaterra algo muy famoso que se llama la turba, ¿sí? Sí. Turba se genera con una especie como de composta natural que se hace algo combustible y que al ser sedimentación vegetal, al quemar los granos con esa turba, le confiere ese sabor como amargo, yo diría como plástico quemado, sí, ¿no? Exacto, como ahumado. Sí. Ahumado, es un ahumado muy particular que sobre todo lo tienen algunos whiskies del sur de Escocia, ¿no? Bien. Son muy particulares y muy especiales, ¿no? Ahora, cuando hablamos de whisky escocés, pues definitivamente hay 2 grandes grupos, ¿no? Que es el single malt, que se llaman whiskies de una sola malta, sí, o los blended, o sea, los whiskies de mezclas de distintas maltas. Sí. Esto no los hace mejores ni peores. Hay whiskies blended que son de extraordinaria calidad y hay single malts que son de extraordinaria calidad, ¿no? El grupo de los single malt es quizá el que más prestigio tiene porque evidentemente corresponden a producciones específicas con maltas específicas, ¿no? Entonces, cuando queremos
conocer perfiles muy precisos de whisky, pues la recomendación es irse hacia esta categoría, el single malt, ¿no? Bien. O sea, quien se Marcas quiera adentrar en el mundo del whisky por primera vez, tú le recomendarías que probase un single malt. Sí, y que pruebe a lo mejor comparando con un blended para que vea las diferencias. Claro. Yo creo que lo importante es que va a descubrir que los dos son muy buenos. Qué bueno que lo vaya descubriendo. Realmente hay whiskies blended que son extraordinarios, como los hay single malt, ¿no? Claro. Ahora no sé si podamos dar algunas marcas, si estemos autorizados, pero hay muchísimas en el mercado y la verdad es que vale la pena probarlos, ¿no? Es que vale mucho la pena adentrarse en el mundo del whisky mucho más allá del Red Label que existe en todos los bares y restaurantes, ¿a poco no? Exactamente, pues tenemos este tema como Macallan, como Glenfiddich, como Glenmorangie, o sea, marcas que hacen whiskies especiales con perfiles muy especiales correspondiendo a maltas específicas, ¿no? Sí. Pero luego te brincas a Estados Unidos, donde tienes todo este tema del bourbon, ¿no? Que es el whisky de grano, ¿no? Es el whisky de grano, donde básicamente la diferencia más importante, así como los whiskies escoceses tienen que ser 100% de malta de cebada, los whiskies, los bourbon, que en realidad no se les llama whisky, sino se les llama bourbon, son whiskies que tienen mínimo 51% de maíz, ¿sí? Y eso los hace totalmente distintos. Se habla de que los whiskies de maíz tienen un perfil bastante más adulzado, bastante más acaramelado, sí, pero esto no necesariamente tiene que ver solo con el grano, sino también tiene que ver con la forma de añejarlos y el tipo de barrica que se utiliza, ¿no? Luego está esta categoría importante que se llama los Tennessee Whiskey, que son los whiskies hechos en la zona de Tennessee, en Estados Unidos, ¿no? Y para poderse llamar Tennessee Whiskey tiene que estar hecho exactamente en esa Tennessee, región nada claro. más, ¿no? Uh-huh. En cualquier parte de Estados Unidos puede hacerse bourbon, pero Tennessee Whiskey pues nada más ahí en es la zona denominación de origen, como nos pasa con el tequila, con el mezcal, etcétera. Exactamente, ¿no? Y otro país que produce de manera muy importante de whisky, pues es Canadá. O sea, Canadá también tiene una producción importantísima. Desgraciadamente, como marcas, no hay marcas tan prestigiadas y normalmente los whiskies canadienses se usan para hacer mezclas o cócteles, que es bien interesante también ese tema, ¿no? El whisky es una bebida con la que se pueden generar cócteles deliciosos, empezando por el simple y sencillo highball, ¿no? Claro. Que es mezclar una parte de whisky con 5 partes de agua. Así se hace un highball. Y es quizá una de las bebidas más refrescantes que existen. Un cóctel extraordinariamente simple, pero que realmente lo hace muy refrescante, ¿no? Yo diría que es de los más refrescantes que hay. Ahora que hace tanto calor, pruébenlo y se van a acordar de mí. Claro. Oye, en Japón también hacen whisky, ¿no? Recuerdo que la casa Suntory tiene también su propio whisky, que creo que se llama Kakubin o algo así. Sí, no, tienen bastantes marcas, pero Suntory quizás es uno de los productores más importantes de whisky en Japón, pero o sea, el whisky japonés ha cobrado una preponderancia muy importante. Todos sabemos este prestigio que tienen los japoneses de ser perfeccionistas, ¿no? Sí. Aprendieron la técnica de los escoceses y la desarrollaron a fondo ellos con una precisión espectacular. Tienen grano de extraordinaria calidad, luego tienen una madera que es muy particular, que es un tipo roble, se llama Mitsunara, donde añejan el whisky, le da un sabor particular, pero también añejan en robles americanos y también añejan en robles franceses, ¿no? Hay una marca que se conoce y se consigue fácilmente en México, se llama Hibiki, que es una maravilla. Si la pueden probar, pruébenlo. Aparte, siempre sus botellas son unas presentaciones, sí, Hibiki, son unas presentaciones impresionantes y botellas muy bonitas. Está otra marca que se llama Yamazaki, también un whisky muy reconocido, y son de primerísimo nivel. Pero en Taiwán, por ejemplo, también hay whisky, ¿no? En Australia hay whisky, en Francia se hace whisky de bastante buena calidad, ¿no? Los franceses se han especializado mucho en el tema del añejamiento, entonces es muy interesante conseguir whiskies franceses porque tienen procesos de añejamiento similares a los del coñac, pues lo tienes maravillosamente bien, y entonces whiskies de un perfil súper elegante, súper complejo, súper atractivos al paladar, ¿no? O sea, realmente hay una variedad
impresionante en todo el mundo, ¿no? Y es curioso, o sea, quizá lo del Whisky Day es un día arbitrario, como todos estos, algún producto Day, se han hecho con un sentido comercial. Pero sí, es un buen fin de semana para probar buenos whisky. Es día del psicólogo y de la psicóloga y además día del borracho. Van a tener mucha chamba los psicólogos, creo yo. Y mañana día del whisky, oye, ¿no? Pues tenemos mucho que celebrar en estas fechas. Sí, la verdad sí. Hay toda una, también todo un tema de servicio. Los vasos de whisky son interesantes. Hay unos vasos, los invito a que los vean por ahí en internet. Es un vaso muy bonito, se llama Norland Glass, que es una compañía como estas copas Riedel para el vino. Sí. Norland se ha especializado en hacer vasos especiales para degustación de whisky, y se recomienda que los whiskies de alta gama ni siquiera sean mezclados con agua, es más, ni con hielo. Algunos se les pones algunas gotitas de agua para suavizar el impacto alcohólico nada más, para que desarrollen un poco sus aromas, pero los whiskies se toman straight, así derechos, ¿no? Y eso pues también es una bebida a la que hay que tenerle cuidado y respeto, porque la ingesta de alcohol es mucho más rápida, ¿no? Claro. Pero como son bebidas súper elegantes, la misma bebida te enseña. Yo digo, así como en el vino, digo que el vino habla, pues el whisky también, ¿no? El whisky te habla del proceso, cómo fue elaborado, ¿no? Y descubrir aromas en esas bebidas siempre es una maravilla, ¿no? Claro. Los escoceses más orientados a los aromas de barricas más sólidas, como las nueces, la naranja tostada, este tipo de cosas, y los bourbon más orientados a los olores como vainilla, incluso frutales. Por ejemplo, el Jack Daniels, mucha gente decimos, y no estamos locos, huélanlo, que huele un poco a plátano, y es una maravilla, ¿verdad? Sí. Lo hueles y huele impresionante a plátano, ¿no? Y son aromas que se desarrollan de manera natural. Entonces, pues es un panorama amplísimo, ¿no? Yo creo que podríamos estar aquí varios días hablando de whisky, pero lo que debemos hacer, Eva, es vernos para brindar con uno. Sí, seguro. Muy pronto será, Lorenzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes que venir acá a echarte la ruta del mezcal, ¿no sabes? Sensacional, de verdad. Yo siempre digo que en San Luis Potosí aprendí, le echo la culpa a San Luis, ¿verdad? Que aprendí a beber cerveza artesanal, porque la verdad es que en Guadalajara bebía muy poca cerveza, pero entonces con la calidad de lo que hacen acá, no, bueno, no sabes. Y además, los mezcales también, ¿no? He tenido el privilegio de poder estar en varias de las mezcaleras. Te sorprenderías gratamente, ¿no? Mezcales que se hacen, mezcales ancestrales, por ejemplo, con procesos de más de 150 años, con una calidad excepcional, que ya están llegando hasta Australia. O sea, no. Pues mira, tengo varios motivos para ir. Ahí están ya básicamente 4. En principio, saludarte. Luego, probar mezcales, probar vino y probar la comida de la región, ¿no? Acabo de probar un vino que me sorprendió mucho, un vino de San Luis Potosí, un Gewürztraminer. Sí. Sensacional. O sea, hay buenas razones para ir, y prometo por ahí estar algún día saludándolos, e incluso ir a visitarte allá a cabina, ¿no? Claro. Buenísimo, que sí, con todo gusto. Sí, anímate, Lorenzo, te va a encantar. La verdad es que San Luis Potosí tiene muchísimo que ofrecer en materia gastronómica, y también con respecto a sus bebidas, ¿no? A sus destilados, y por supuesto a sus cervezas. Así que acá te esperamos cuando tú quieras. Te mandamos un abrazo enorme, que sea la primera en arriba San Luis, pero que no sea la última, ¿va? Perfecto, vamos haciendo el Whisky Day mañana para festejar la Fórmula 1 también. Ya está, además, ¿no? Bueno, pues ahora sí que se vienen acomodando todos los factores. Lorenzo García Guerra, déjanos tu Instagram, además, que yo siempre lo disfruto mucho, para que te sigan. Mira, pues estoy involucrado en un proyecto muy bonito, que es un proyecto educativo de vino. Se llama en inglés Wine Talks, así el vino habla, Wine Talks LP, @Wine Talks LP. Ahí me pueden ver, cada semana posteamos material súper interesante en torno al mundo del vino, y espero por ahí tener más likes el día de hoy, y que nos sigan. Es una red que ha crecido mucho, ya andamos en los 20,000 seguidores, y la verdad, ahí la llevamos, estamos muy contentos. Muchas felicidades, Wine Lorenzo. Talks. Bien, Dale. Ahí está Wine Talks LP, búsquele en Instagram, LP. sígale, que vale muchísimo la pena.